Nacional. César, buenas tardes. Mi querido Julio, buenas tardes. Te saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias, César. Pues, ¿qué te digo? El tema está ahí bien clarito, bien hablado, súper comentado en la polémica. ¿Cuál es tu postura respecto al caso del general Cienfuegos, respecto a la actitud del gobierno mexicano, lo que se ha declarado todavía hoy en la conferencia mañanera? ¿Cómo ves todo este tema, César? Mira, yo el día de ayer hice una entrevista con Carmen Aristegui en donde yo le explicaba que de acuerdo a mi punto de vista jurídico y al análisis que yo hacía, yo, primera persona del singular, veía que el general Cienfuegos, las pruebas que se habían mandado por parte de la Fiscalía de los Estados Unidos no serían suficientes en México y que el general iba a llegar como un hombre libre, como un ciudadano mexicano libre, como un general de división retirado, que le iban a notificar que existía una investigación en su contra y que se iba a retirar a su casa. Y la verdad es que recibí más de 704 mentadas de madre que me decían que qué es lo que me pasaba, que cómo era posible, que si yo quería encender las redes sociales, que cómo podía decirles. Y es por una cuestión muy sencilla. Tu micrófono, César. A ver, ahí se detuvo el micrófono. Podrían servir aquí en México por una cuestión muy sencilla. No se calificarían de legales la forma como fueron obtenidas. Entonces, por lo mismo veo que no es de que sean pifias de la Fiscalía General de la República, sino que con los 7 días que han tenido desde que tuvieron conocimiento de la información que les hicieron llegar, pues es imposible que pudieran tener una carpeta de investigación armada que de forma seria a un juez federal les concediera una orden de aprehensión en contra del general Cienfuegos. Disculpa, César, creo que ahí tuviste algún movimiento con el micrófono y alguna parte no se escuchó. Pero en general, ¿tú crees que la conducta del gobierno mexicano, pues de la Presidencia de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha sido la correcta en este caso? Mira, a mí me hubiera encantado ver un juicio en donde se ventilaran las supuestas pruebas que había en contra del general Cienfuegos, porque de todas maneras siempre vamos a dejar en entredicho qué hubiera pasado si hubieran juzgado al general en los Estados Unidos. Y creo que ahí priorizaron la parte política sobre la cuestión jurídica, ¿no? Politizaron un asunto jurídico y malentendido por cuidar la imagen de la institución que es el Ejército Mexicano, por pensar que si se encontrase culpable al general Cienfuegos se dañaría la imagen de toda la institución, pues nos envolvimos en la bandera del país a decir que habían violado nuestra soberanía, cuando la realidad es que se supone que esto era una investigación de carácter judicial y que se había solicitado una orden de aprehensión porque en teoría ellos tenían las pruebas suficientes como para ordenar una orden de captura y ir a juicio en contra del general. Entonces creo que se priorizó más una cuestión de carácter político que el encontrar exactamente qué es lo que había o existía. Creo que eso fue lo que terminó haciendo la Secretaría de Relaciones Exteriores, que por cierto hicieron un gran trabajo, yo no lo veía posible, pero lo consiguieron. Pero creo que el mismo presidente va a pagar un costo político importante en cuanto a su credibilidad, y él está aceptando ese costo porque de alguna forma los más leales de la populación del presidente en lo que ha sido la 4T han sido los militares. Entonces, pues de alguna forma el reclamo de que no los abandonaran y los dejara solos, pues el presidente va a pagar un costo. Sí, lo creo así. ¿Reclamo y malestar de la élite o también de la tropa, César? No, de la élite. Lo que pasa es que el ejército, cuando se habla con un general, la gente piensa que está hablando por el ejército. Yo no hablo por el ejército, yo hablo por la gente que yo conozco y por lo que es el sentir de las personas que yo conozco, que es desde el más humilde soldado raso hasta el más egocéntrico general de división. He tenido esa oportunidad de convivir con todos los grados, con todo tipo de personas. Pero la columna vertebral del ejército, que es la tropa, la realidad es que tampoco te creas que tenía un gran sentir de apasionamiento y de cariño hacia el general Cienfuegos, pues, y al contrario, esa famosa frase que ahora dicen que no la dijo él, pero que pues yo tengo conocimiento que sí lo dijo, fue: a mis soldados denles más trabajo, pero no les den más dinero, porque al darles más dinero les aumentan los vicios. Y la realidad es que
pues a lo mejor para la tropa el hecho de que el exsecretario de la Defensa pudiera ser juzgado y si hubiese podido encontrar culpable, pues claro que iba a pegar y que iba a hacer un duro golpe a la moral del personal, porque imagínate todos los que han perdido la vida o se han encontrado procesados o han ido a prisión por realizar una guerra contra el narcotráfico, aunque digan que nada más era en el sexenio de Calderón, también se siguió esa guerra en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues estarían totalmente decepcionados. Y la columna vertebral del ejército es la tropa y los oficiales, esa es la realidad. Uh-huh. Ayer el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dijo que había malestar en la élite de la tropa y le preguntaron si pensaba que también había estado inconforme y molesto el actual secretario de la Defensa Nacional, y Ricardo Monreal dijo que no lo había expresado así, pero que él pensaba, Ricardo Monreal, que en su interior también estaba incómodo por esta detención. ¿Tú crees que el actual secretario de la Defensa Nacional ha sido el principal punto de presión para toda esta rescate del general Cienfuegos? Sí, por supuesto, porque él habla por toda la institución y porque aparte él es quien puede interactuar de forma directa con el presidente de la República. La realidad es que esos grupos de élite y de poder que yo autodenomino la Cofradía del Poder en la Secretaría de la Defensa y que ellos se autodenominan el sindicato, presionaron al general secretario para que él fuera e intercediera por el general Cienfuegos ante el presidente de la República. Esa es la realidad. Y tenemos que analizar algo muy claro, Julio. Si hubieran encontrado bases para terminar declarando culpable al general Cienfuegos en los Estados Unidos, se hubiera perdido toda credibilidad que pudiese existir en cuanto al generalato en México. Aquí lo que está en juego es el generalato en México. Imagínate la pérdida de poder y de privilegios que tendrían los generales en este país, pues sería demasiado grande. Entonces eso no se podía poner en riesgo y no puedes escupir para arriba porque obviamente te puedes salpicar. Y todos lo vieron como una situación que en cualquier momento cualquiera podría ser detenido por un gobierno extranjero, en específico el de Estados Unidos, por, a consideración de ello, realizar el trabajo que se les encomendó. Imagínate si los generales en este país que tienen tanto poder iban a permitir que sucediera algo como esto. ¿Qué es el generalato, César Gutiérrez Priego? ¿Negocios, influencia, prebendas? ¿Qué es el generalato? Pues el generalato es llegar a la cúspide, ¿no?, de lo que es la carrera militar y se puede dar un poco de todo. Realmente hay una frase en el ejército que te dice que el poder no se comparte, se ejerce. Uh-huh. Y hemos visto, ¿no?, que esos privilegios que se van llevando con el grado no solamente son en carácter económico, sino también en las cuestiones de poder y de ejercer el mando. Y eso, por supuesto, que te da muchísimos mayores beneficios, incluso de carácter económico y de carácter político y social. ¿Por qué? Porque incluso la misma Secretaría de la Defensa Nacional, y no te hablo de algo que no esté permitido, si tú tienes un negocio y eres un militar retirado y obviamente alcanzaste el grado de general, pues obviamente te abre mayores espacios de influencia y tú puedes tener derecho a tener un negocio en donde la Secretaría de la Defensa, si te rinde un servicio, se te contrate a ti el servicio priorizándote sobre a lo mejor alguna otra empresa de civiles que no tenga relación directa con la Secretaría de la Defensa Nacional. Y eso es algo legal. Estoy hablando, por ejemplo, de las mudanzas, ¿no? La empresa de mudanzas, imagínate cuántas mudanzas al año realiza el personal militar y hay un convenio que le sale más barato al personal militar y que eso también le genera dinero a lo que es esta empresa de militares retirados. Y lo hemos visto en Santa Lucía y en varios lugares en donde muchas empresas de militares retirados, y que no es ilegal, ¿no?, les dan prioridad de que puedan utilizarse los servicios. Entonces, pues esos privilegios se van ganando con los años, con el tiempo y también con el grado que llegas a ostentar. César, en esta llamada cuarta transformación se ha pasado una revisión crítica a los principales factores de poder en México, culpándolos de buena parte de la crisis nacional, a los políticos, desde luego, a los empresarios, a los medios de comunicación, hasta la élite eclesiástica, pero una porción de lo que nos tocamos todavía, nos asomamos, es el de ese generalato, de la élite militar en México. Es tiempo de hurgar, de analizar, de criticar y de corregir las acciones de ese generalato. Sí, yo creo que debería de haber contrapesos, ¿no? Porque recordemos que en los pactos de impunidad de la política en México, y te estoy hablando de
los tiempos del PRI y cuando los generales terminaron de ser presidentes de la República, llegó Miguel Alemán, pues se dividió, ¿no? El decir, ustedes no se van a meter en cuestiones de política, pero nosotros los vamos a dejar en su mundo aparte. Y por eso ellos tienen su propia seguridad social, su propio banco, ellos tienen su propia justicia, sus propias prisiones militares, sus juzgados militares. Y creo que de alguna forma siempre se ha dado un manejo de forma discrecional en cuanto a los presupuestos que existen en la Secretaría de la Defensa Nacional. Y no creo que sea inmiscuirse en cuestiones que ellos consideran propias, ¿no? Sino que es más bien llegar a poner un poco de orden, porque sí ves una gran diferencia entre el personal de tropa y el personal de oficiales con lo que es los jefes y los generales, ¿no? Los jefes todavía están un poquito en medio de esa parte, pero ya cuando llegan a generales, sí hay una diferencia demasiado grande y que se manejan de forma tan discrecional como, por ejemplo, y se lo he dicho a muchísima gente, cualquier unidad militar tiene un casino, y este casino de Roma decimos que es más caro que Dubái, ¿no? Porque un refresco que a lo mejor te cuesta 10 o 12 pesos afuera, pues ahí te cuesta 25 pesos. Y aparte le dar la famosa oportunidad del gancho al elemento militar, que el gancho es darle fiado para cuando llegue la quincena pague, pues la misma está autorizado que ese presupuesto sea la caja chica de la unidad militar para muchas cuestiones que desafortunadamente no se terminan utilizando, y creo que para lo que debería de ser, y creo que sí ha habido excesos en cuanto al personal. Y para ser un poquito más claro en cuanto a lo que me dices, el presidente de la República se ha apoyado muchísimo a las Fuerzas Armadas, en específico en el Ejército. Y gran parte de ese gran trabajo, a mi consideración, que se ha hecho, pues es gracias a esa columna vertebral que es la tropa, que son los oficiales, que son los jefes. Pero quienes dan la cara son los generales. Y por supuesto que a los generales, entre mayor poder y mayor espacio, pues estarán más contentos. Pero alguien se ha puesto a pensar, ¿no?, en la promesa que le hizo el señor presidente en el campo militar número 1, cuando les dijo, señores, yo les voy a aumentar sus saberes y su sueldo. Y se los digo aquí y de frente, primero se los aumentaré a los de abajo y después tenemos a los de arriba. El presidente de la República ofrendió su palabra y lo único que quieren es que cumplan, ¿no? Que se vea también un mimo, pero no solo hacia el generalato, sino también ese personal que es el que sabe todos los días y se la parte, que es Guardia Nacional, que es albañil, que es ingeniero, que es elemento del Ejército Mexicano, que anda en la sierra y en todos lados trabajando. ¿Por qué? Pues porque cumple con un deber, ¿no? Y aunque los méritos y las medallas se los llevan los generales. ¿Cuántos generales habrá en México, César? Pues yo creo que estamos cerca de los 300, un poquito más de 300. ¿En activo y en retiro? No, sí, en activo y en retiro. Porque tenemos que recordar que muchos de ellos podrán estar retirados, pero ahora con la Guardia Nacional pues recuperaron poder y muchos de ellos también se encuentran como secretarios de Seguridad Pública en algún estado o en algún municipio. Y como quieras verlo, sigue manejando por parte del generalato y de acuerdo a las leyes y reglamentos militares. 300 generales en México, no lo sé, César, te pregunto, ¿es un exceso para lo que realiza un ejército como el mexicano, para la proporción de este país, para sus circunstancias, o es una cifra más o menos aceptable? No, es una cifra aceptable. Incluso nosotros, Julio, con todo respeto, para el tamaño y la extensión territorial que tenemos y todas las obligaciones que existen en el país, tenemos un ejército relativamente pequeño. Si nosotros lo comparamos con la extensión territorial que tiene Guatemala y el número de militares que tiene Guatemala, pues nosotros deberíamos de tener un ejército más o menos del doble, ¿no?, de lo que es en la mayoría de los países latinoamericanos, ya no hablemos de los Estados Unidos. La exposición a diversas tareas civiles por parte de militares, al llevarlos a la construcción, a revisar contratos, a supervisar compras, ¿es un proceso de militarización concreta? Te pregunto, César, en términos del estudio de la disciplina militar, por una parte, y por otra, si eso históricamente expone a ese ejército, a esas Fuerzas Armadas, a la corrupción y a la distorsión de su disciplina por estar metidos en estas tareas siempre viscosas o pantanosas. Por supuesto que siempre que exista sobreexposición, pues se irá perdiendo mucho de lo que es la disciplina militar. Aparte que también ya estamos hablando de que en estos tiempos modernos ya tenemos también soldados millennials, soldados youtuberos, e incluso la misma mentalidad, hay como que un choque entre la vieja escuela que se autodenominan ellos y las nuevas generaciones de soldados y de oficiales.
Pero la realidad es que muchas de esas funciones que el presidente de la República les ha dado o que ha estado retomando ya existían o sí existían como tal dentro de la misma ley reglamentaria del Ejército y Fuerza Aérea. Algunas otras sí son nuevas que a lo mejor no se llevaban como tal. Pero por ponerte un ejemplo, ¿no? Ahora los critican por andar de constructores. Realmente los constructores en México, los ingenieros militares son los que traen a los ingenieros civiles, por eso existe esa división. Y en teoría, los ingenieros militares se tendrían que encargar de muchas de esas construcciones importantes y relevantes que tendrían que ver en México. Que después, como dicen en los periodos neoliberales, no se manejó de esa forma, bueno, pues fue distinto, pero hay muchas de las atribuciones que el personal militar está realizando que sí tienen de acuerdo a la misma ley orgánica, y hay algunas otras que son nuevas y que por supuesto no tienen, pero que la realidad es, y yo lo he criticado mucho en mis columnas, que el presidente de la República ha seguido utilizando a las Fuerzas Armadas porque son los pocos que le están dando resultados de acuerdo a la agresiva transformación que él intenta hacer en el país. Y que muchos de sus allegados solamente ponen pretextos. Y no vemos que los militares pongan pretextos. Los militares se les da una orden o una encomienda y ellos cumplen con la misión, porque para ellos es una misión. ¿Cuál es el problema? Pues que esa sobreexposición, por supuesto, hace que empiecen a cometer ciertos errores, se empieza a relajar la disciplina y de repente estén en esos puestos en donde pudieran llegar a tener la problemática de caer en situaciones como las que estamos viendo y analizando. Bien, César, gracias por esta oportunidad de platicar contigo. Cierro solo preguntándote si crees que todo esto que estamos viviendo, el fortalecimiento de las élites militares, del generalato, de esta mafia militar, pone en riesgo en general, aunque los generales ponen en riesgo en lo general, el proyecto de la 4T y al gobierno del presidente López Obrador. Mira, yo creo que el presidente es demasiado hábil políticamente y los militares no se van a salir del speech, ¿no? Y de la línea que ellos conocen y saben. No vamos a ver generales de gobernadores, ni de presidentes municipales, ni de diputados, ni de senadores. Eso les queda completamente claro. Pero sí están aprovechando la coyuntura. ¿Por qué? Porque el presidente sabe que si quiere tener la lealtad del ejército como la tiene ahorita, pues también tiene que dar concesiones, y esas concesiones que ha estado dando, pues por supuesto que hemos visto que el generalato como tal se siente contento, pero a su vez también sabe que hay un costo que se tiene que pagar. ¿Cómo? Pues por medio del trabajo forzado, y eso es lo que termina repercutiendo en el personal de tropa, de oficiales y de jefes, que son los que se llevan la carga, pero no el reconocimiento, ¿no? Vemos las guerras donde los soldados se van y quienes reciben las medallas son los generales. Algo así está pasando, que se están parando el cuello con el presidente de la República con el trabajo que hacen sus subalternos. Pero siendo específico, no veo que exista un riesgo a la cuarta transformación. Al contrario, ellos ya se han sumado a la cuarta transformación. ¿Por qué? Pues porque es el proyecto de la presidencia de la República y ellos siempre van a ser fieles, tanto al pueblo de México como a la presidencia de la República. Bueno, pues César, te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo, tu conocimiento del ámbito del derecho penal, militar, de seguridad nacional, así es que, pues muy agradecido como siempre, César. Al contrario, para mí es un placer y un privilegio platicar contigo, Julio. Te mando un abrazo y que tengas buen día. Igualmente, César Gutiérrez Priego, muchas gracias.